En el siguiente vídeo vamos a realizar la evaluación del impacto acústico producido por un concierto al aire libre mediante simulaciones con el software Cadna-A. Partiremos de un modelo en el que el escenario se encuentra en un estadio de fútbol, el cual está rodeado de edificios situados en 3 áreas de uso de suelo diferentes. Cada una de las áreas tienen sus respectivos límites de LDI, L-Evening y L-Night, basados en los índices de calidad acústica de una ordenanza de ruido española. Los altavoces han sido caracterizados como fuentes puntuales, en las que hemos importado la directividad de un modelo de altavoces concreto, hemos ajustado sus orientaciones para cubrir todo el campo de fútbol y le hemos asignado sus respectivas potencias sonoras. La evaluación la realizaremos simulando mapas de ruido, es decir, mediante mallas, y mediante evaluaciones de edificios con las que obtendremos los niveles de los diferentes índices en fachada. Para detectar más fácilmente cuándo se superen los límites de los índices, hemos implementado una fórmula en el relleno de los edificios para que los pinte de color verde si el valor calculado de LDI es más grande que el límite de LDI, los pinte de azul si el valor de L-Evening es más grande que el límite de L-Evening y los pinte de rojo si el valor de L-Night es más grande que el límite de L-Night. Lo primero que haremos es verificar cuál es la dirección de los altavoces del escenario que generará menor impacto acústico en las viviendas de alrededor. Dicha verificación la realizaremos simulando 2 variantes diferentes. Una en la que el escenario radie el sonido en dirección norte y otra en la que radie el sonido en dirección sur, es decir, tal y como está situado ahora mismo el escenario. Nos dirigimos a Tablas, Variantes, le asignamos a la variante 1 el nombre de propagación sur y añadimos la abreviatura S. A la variante 2 le asignamos el nombre de propagación norte, añadimos la abreviatura N y activamos el campo Usar variante. Como podemos ver, ambas variantes aparecen en el desplegable superior. A continuación, realizamos una copia del escenario y lo situamos de manera que la radiación de los altavoces se produzca hacia el norte. Seguidamente, creamos 2 grupos mediante el Object Tree y le asignamos cada escenario a cada uno de ellos. Finalmente, en la variable S activamos el grupo propagación sur Desactivamos el grupo propagación norte
Y en la variante N activamos el grupo propagación norte y desactivamos el grupo propagación sur. De esta manera, durante las simulaciones de cada variante, solo estará activo el escenario que le corresponda. Ahora solo queda configurar y simular la malla a la altura que más nos convenga y calcular los niveles de recepción en fachada. Todo ello en ambas variantes. Tal y como podemos ver en la simulación, para cada una de las variantes existen diferentes edificios en los que los valores de LNight están por encima del límite de LNight para cada uso de suelo. Por tanto, a partir de ahora seleccionaremos el índice de LNight para realizar las evaluaciones. Evaluando cada variante en el modelo 3D, podemos tener una idea de a partir de qué altura de los edificios se produce esa superación de los límites, por lo que podremos repetir el cálculo de la malla de cada variante a la altura que más nos interese. Debido a que la variante S nos muestra un único edificio en el que se superan los límites de LNight en sus fachadas, consideramos que lo más conveniente, a nivel de reducir el impacto acústico, es direccionar el escenario para que los altavoces radien el sonido en dirección sur. Para garantizar el total cumplimiento de la ordenanza de aplicación, vamos a aplicar una medida correctiva que garantice que no se superen los índices calculados en ninguno de los edificios. Como podemos ver en el modelo 3D, el edificio afectado es más alto que el estadio, y es en los pisos superiores donde los niveles de LNight rebasan los límites debido a las ondas difractadas. Por tanto, vamos a crear una nueva variante en la que se le añada una pantalla acústica al escenario con propagación sur y generaremos el nuevo grupo que incluirá la pantalla, copiando el grupo propagación sur.
Creamos una pantalla de 10 metros de altura en la parte sur del estadio y que empiece en la azotea. Se la asignamos al nuevo grupo y activamos y desactivamos los diferentes grupos en función de cada variante. Realizamos la simulación y el cálculo de receptores en fachada para esa nueva variante, pero esta vez incorporando un área de cálculo vertical para poder realizar una evaluación más exhaustiva de la efectividad de nuestra medida correctora. Comparando los resultados de las variantes S y S pantalla, podemos concluir que se garantizaría el cumplimiento de los índices de calidad acústica de la ordenanza de aplicación, situando el escenario para que los altavoces radien en dirección sur y con la instalación de una pantalla acústica de 10 metros de altura.